Saludos. En esta oportunidad vamos a trabajar con las ecuaciones diferenciales exactas. Iniciamos definiendo lo que es una ecuación diferencial exacta. Una ecuación diferencial de la forma mxy más nxy es una diferencial exacta en una región R de un plano XY si corresponde a la diferencial de alguna función fxy de primer orden, cuya forma general sería mxy diferencial de x más nxy diferencial de y igual a 0. Se dice que esa forma de ecuación diferencial es exacta si y solo si cumple con un criterio de exactitud. Esto significa que la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. En el entendido, cuando tenemos una función de dos o más variables y toca derivar con respecto a una de esas variables, se deriva con respecto a la variable y el resto de las variables se consideran constantes. Entonces, tenemos que una ecuación diferencial de la forma mxy diferencial de x más nxy diferencial de y igual a 0 se considera que es exacta si cumple con el criterio de exactitud dado. Ahora bien, existen dos métodos de solución de una ecuación diferencial exacta. Tenemos el método de solución 1, donde consideramos esa función fxy ya citada en la definición. Ella va a ser igual a la integral de la función m con respecto a x más una función de y. Una vez que nosotros integremos esa función m, el resultado de esa función m lo vamos a derivar con respecto a y. Y lo derivamos parcialmente. ¿Por qué? Porque es una función de dos variables. Por lo tanto, si la vamos a derivar con respecto a y, vamos a considerar x una constante. De igual manera, cuando integramos a m con respecto a x, consideramos a y una constante, porque estamos hablando de funciones de dos variables. Entonces, repito acá. El método de solución 1, consideramos la función fxy igual a de mxy diferencial de x más g de y. Cuando integramos mxy con respecto a x, consideramos y una constante, por lo tanto vamos a integrar con la variable x. Una vez que obtenemos esa integral, vamos a derivar ese resultado con respecto a la variable y. Si la vamos a derivar con respecto a la variable y, todo lo que tenga la variable x lo vamos a considerar una constante. Y por supuesto derivamos esa función g de y con respecto a y. Esa derivada la vamos a igualar a la función n. La función n que viene establecida en la ecuación diferencial original. Una vez que nosotros tenemos esa derivada con respecto a y e igualada a n, tenemos entonces que cuando yo derivo g de y, obtengo la derivada de y denominada g' de y. Esa g' de y va a ser igual a la función n menos lo que me haya resultado de derivar la integral de la función m con respecto a y. De manera que al obtener ese g' de y, si yo la integro, voy a obtener g de y. Una vez que yo tenga g de y, vuelvo a la función original y la sustituyo donde están original. De igual manera va a ocurrir con el método de solución 2. El método de solución 2 me indica ahora que la función fxy es igual a la integral, en esta oportunidad, de nxy diferencial de y más la función h de x. Es decir, que ahora vamos a tomar la función n y la vamos a integrar con respecto a y. Por lo tanto, si la integramos con respecto a y, vamos a considerar x como una constante.
Una vez que nosotros integramos esa función nxy diferencial de y, entonces el resultado lo vamos a derivar, pero ahora con respecto a x. Si lo derivamos con respecto a x, toda esa derivada, incluyendo la derivada de h de x, va a ser igualada a mxy de la ecuación diferencial original. De manera que entonces h' de x es igual a m menos el valor obtenido de la derivada de la integral de n con respecto a x. Obviamente vamos a generar entonces la derivada de la función h de x, que denominaremos h' de x. Y para obtener h de x sería igual a la integral de h' de x diferencial de x. Una vez que obtenemos el valor de h de x, volvemos a la función fxy para hacer la sustitución respectiva. Estos métodos, ambos, lo vamos a ir desglosando a través de la resolución de los ejercicios para su mejor entendimiento. Ahora bien, para resolver una ecuación diferencial exacta, hay una metodología o unos pasos a seguir. Lo primero que tenemos que considerar es identificar quién es la función mxy y quién es la función nxy. La función m es la función que corresponde al diferencial de x y la función n es la función que corresponde al diferencial de y. Una vez identificada la función m y n, consideramos el segundo paso, que sería aplicar el criterio de exactitud, es decir, la derivada parcial de m con respecto a y debe ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. ¿Qué significa la derivada parcial de m con respecto a y? Significa que yo derivo la función cuya variable va a ser y la otra variable se va a considerar una constante. De igual manera, la derivada parcial de n con respecto a x, yo derivo la función n con respecto a la variable x y la otra variable, que en este caso es y, se va a considerar una constante. Luego tenemos que si se cumple ese criterio de exactitud, entonces se procede a resolver la ecuación con cualquiera de los dos métodos de solución ya citados y explicado brevemente anteriormente. Aquí tenemos un primer ejercicio. Tenemos una función 1 menos 3 sobre x más y diferencial de x más 1 menos 3 sobre y más x diferencial de y. Como ya se dijo, vamos a identificar quién es la función m y quién es la función n. La función m es aquella que le corresponde al diferencial de x y la función n es la que le corresponde al diferencial de y. En ese caso, tal como vemos en el ejercicio, entonces m sería igual a 1 menos 3 sobre x más y n sería igual a 1 menos 3 sobre y más x. Luego tenemos que aplicar el criterio de exactitud. Veamos a m, analicemos m. M es igual a 1 menos 3 sobre x más y. Si yo voy a derivar con respecto a y, obviamente mi variable es y. Entonces yo tengo a 1 sería una constante. La derivada de una constante que está sola es igual a 0. Tengo menos 3 sobre x. Como yo estoy derivando con respecto a y, menos 3 sobre y pasa a ser una constante y está sola. Entonces menos 3 sobre x, la derivada de una constante también es igual a 0. Y luego tenemos la derivada de y, pero como precisamente estoy derivando con respecto a y, entonces la derivada de m con respecto a y es derivar nada más en este caso a y sería 1. Repito acá. Tengo mxy que es igual a 1 menos 3 sobre x más y. Si estoy derivando con respecto a y, todo lo que no tenga y pasa a ser una constante y la derivada de una constante es igual a 0, de manera que me quedaría y la derivada de y es igual a 1.
De igual manera, procedo con la función nxy. nxy es igual a 1 menos 3 sobre y más x. Dice que debo derivar parcialmente n con respecto a x, lo que quiere decir que todo lo que no tenga la variable x lo voy a considerar una constante y la derivada de una constante es 0, de manera que quedaría la derivada de x y la derivada de x es igual a 1. Tal como queda el resultado, tenemos entonces que la derivada parcial de m con respecto a y es igual a 1 y la derivada parcial de n con respecto a x es igual a 1. Por lo tanto, se cumple el criterio de exactitud, es decir, que esa ecuación diferencial es una ecuación diferencial exacta. Entonces se procede a resolverla. En este caso vamos a utilizar el método de solución 1. Ahora bien, ¿hay alguna condición de cuál es el método que voy a resolver en una ecuación diferencial exacta? Si es el método de solución 1 o el método de solución 2. Generalmente no existe, pues no existe una condición explícita, solo que en algunas oportunidades se considera que lo que sea más directo de integrar la utilizaríamos, si por ejemplo, si m es más directo de integrar, la utilizaríamos como el método de solución 1, y si n es la más directa para integrar, lo utilizaríamos como el método 2, pero eso tan determinante. De todas maneras, una ecuación diferencial exacta, ya sea resuelta por el método de solución 1 como con el método de solución 2, debe dar exactamente el mismo resultado. Ahora bien, tenemos método de solución 1. Tal como se había explicado anteriormente, tenemos entonces planteando la función fxy es igual a la integral de mxy diferencial de x más g de y. Eso es lo que primeramente debemos considerar. Ahora bien, ¿quién es nuestra m en este ejemplo? Como vimos anteriormente, m es igual a 1 menos más y diferencial de x más g de y. Ahora bien, como vamos a integrar con respecto a x y aplicando propiedades de integrales, tendríamos la integral de 1 por el diferencial de x sería la integral de diferencial de x y la integral de diferencial de x es igual a x. Luego tenemos menos 3 sobre x por el diferencial de x, nos quedaría menos 3 como una constante, sale el símbolo de la integral y sería menos 3 la integral del diferencial de x sobre x. Eso es igual a menos 3 veces el logaritmo neperiano de x. Luego tenemos y por el diferencial de x, en el entendido que si estoy integrando con respecto a x, todo lo demás es una constante, por lo tanto y es una constante. La integral del diferencial de x. La integral diferencial de x sabemos que es x y x por y quedaría xy. Y g de y en este momento no tiene ningún cambio. Ahora bien, ¿cómo se logran esas integrales? Esas integrales son integrales inmediatas, es decir, son integrales de tabla, ¿ok? Entonces simplemente aplican la propiedad de integrales y van directamente a la fórmula de integrales. Están directas todas. Luego tenemos que el resultado que obtuvimos, en este caso x menos 3 veces el logaritmo de x más xy, más esa función g de y que no ha tenido cambio, toda esa expresión la vamos a derivar ahora con respecto a y. Si la vamos a derivar con respecto a y, ¿qué significa? Que no va a lo que no tenga va a ser considerado una constante. Si eso es así, tal como se plantea, entonces ¿qué tenemos? Que la derivada de x menos 3 veces el logaritmo neperiano de x más xy más g de y con respecto a y es igual a n. ¿Y quién sería n? N ya la hemos obtenido como 1 menos 3y, 1 menos 3 sobre y más x. Como ya tenemos quién es n, entonces la igualamos y empezamos a derivar.
derivamos con respecto a y. Si derivamos con respecto a y, entonces esta x que tenemos acá en como resultado de la integral, si yo la derivo con respecto a y, se hace 0. Luego tenemos 3 veces el logaritmo neperiano de x, a y, ella es una constante, también se hace 0. Y luego tenemos la derivada de x, y con respecto a y, es decir, x pasa a ser una constante y y es la variable que yo voy a derivar. Como está multiplicada por una constante, que en este caso es x, entonces la derivada de y es 1 por x, quedaría x. Y la derivada de g de y sería g' de y. Toda esta expresión va a ser igualada, como ya se dijo anteriormente, a la función n. ¿Quién es la función n? 1 menos 3 sobre y más x. Por lo tanto, cuando verificamos las igualdades, vemos que de un lado de la igualdad está sumando x y del otro lado de la igualdad también está sumando x. Entonces lo que hacemos es aplicar el opuesto a ambos miembros de la igualdad, de manera que si sumamos el opuesto de x a ambos miembros de la igualdad, se simplifica y nos quedaría que g' de y es igual a 1 menos 3 sobre y. Como ya tenemos g' de y, lo que hace es integrarla, es decir, g de y viene siendo igual a la integral de g' de y diferencial de y, de manera que g de y es igual a la integral de ¿quién? De 1 menos 3 sobre y diferencial de y. También aplicamos las mismas propiedades de integrales y tenemos 1 por el diferencial de y es diferencial de y. Nos quedaría la integral del diferencial de y. La integral del diferencial de y ya sabemos que es una integral directa y eso nos daría y. Luego tenemos menos 3 sobre y por el diferencial de y. Menos 3 es una constante y nos quedaría menos 3 la integral de diferencial de y sobre y. Eso también es una integral inmediata y nos quedaría entonces menos 3 veces el logaritmo neperiano de y, más la constante c porque estamos integrando indefinidamente. Entonces tendríamos lo siguiente, que g de y es igual a y menos 3 veces el logaritmo neperiano de y más c. Ahora bien, regresamos a lo que habíamos obtenido como función f(x, y). La función y nos había dado como resultado x menos 3 veces el logaritmo neperiano de x más xy más g de y. Como hemos obtenido que g de y es igual a y menos 3 logaritmo neperiano de y más c, lo que hacemos es la sustitución. Y toda la expresión la igualamos a la constante. Recuerden que una constante c, si ella está sumando de un lado de la igualdad y pasa del otro lado de la igualdad, cambia de signo, pero sigue siendo una constante c de manera general. Por lo tanto, no le colocamos una constante. Y nos quedaría entonces como resultado, ordenando las expresiones, tendríamos x más y más xy. Pero ahora bien, aquí tenemos dos logaritmos neperianos. Tenemos menos 3 logaritmos neperianos de x menos 3 logaritmos neperianos de y. Existe una propiedad del logaritmo que dice que si tenemos dos logaritmos sumando es el logaritmo del producto. Y realmente aquí está sumando porque tenemos menos 3 logaritmos neperianos de x menos 3 logaritmos neperianos de y. Entonces, simplemente tendríamos logaritmo neperiano de x más el logaritmo neperiano de y, viéndolo de manera más simplificada, sería igual al logaritmo neperiano de xy, cuyo producto o cuya constante sería menos 3. De manera que les recomiendo que revisen propiedades del logaritmo para que entiendan bien este paso. Entonces tendríamos como solución general, porque hablamos de solución general cuando no tenemos el valor de c,
entonces se habla que la ecuación diferencial tiene una solución general. Entonces la solución general sería x más y más x por y menos 3 veces el logaritmo neperiano de x por y igual a c. Luego tenemos un ejercicio número 2 que se identifica de la siguiente manera. Tenemos x al cuadrado y al cubo menos 1 sobre 1 más 9x al cuadrado por el diferencial de x sobre el diferencial de y más x al cubo por y al cuadrado igual a 0. Lo primero es que debemos verificar si tiene la forma mxy diferencial de x más nxy diferencial de y igual a 0. Obviamente no la tiene porque tenemos una fracción de los diferenciales. Tenemos diferencial de x sobre diferencial de y hay una expresión completa que no tiene diferencial alguno, como es el caso de x al cubo y al cuadrado. Por lo tanto, debemos buscar que la ecuación quede de la forma mxy diferencial de x más nxy diferencial de y. Por lo tanto, tenemos entonces que el diferencial de y está como denominador en la expresión diferencial de x sobre diferencial de y. Lo que hacemos es multiplicar por su inverso, que en este caso sería el diferencial de y. Porque tal como tenemos la expresión diferencial de x sobre diferencial de y, es como que se estuviera multiplicando el diferencial de x por 1 sobre diferencial de y. Y el inverso de 1 sobre diferencial de y es el diferencial de y. Por lo tanto, multiplicamos toda la expresión por el diferencial de y. De manera que queda x al cuadrado por y al cubo menos 1 sobre 1 más 9x al cuadrado por el diferencial de x más x al cubo por y al cuadrado diferencial de y igual a 0. Queda la expresión ahora con la forma mxy diferencial de x más nxy diferencial de y. De manera que cuando identificamos quién es m sería igual a x al cuadrado y al cubo menos 1 sobre 1 más 9x al cuadrado. Y cuando identificamos quién es n es igual a x al cubo por y al cuadrado. Aplicamos el criterio de exactitud. El criterio de exactitud nos indica entonces que debo derivar m con respecto a y. Tendríamos entonces x al cuadrado por y al cubo. X al cuadrado, como es con respecto a y, sería la constante y derivaría y al cubo. La derivada de y al cubo es 3y al cuadrado. Multiplicado por x al cuadrado, entonces tendríamos 3x al cuadrado por y al cuadrado. Menos la derivada de 1 sobre 1 más 9x al cuadrado. Pero resulta que toda esa expresión no tiene y, no tiene la variable y como estoy derivando con respecto a la variable y, lo que no tenga la variable y se considera una constante aislada y la derivada de una constante es igual a 0. De manera que la derivada parcial de m con respecto a y es igual a 3x al cuadrado por y al cuadrado. Repito acá. Derivamos m con respecto a y, la expresión completa es x al cuadrado por y al cubo menos 1 sobre 1 más 9x al cuadrado. Vamos a explicarlo de otra forma. Vemos ahí quiénes son constantes y quiénes no. Por ejemplo, todo lo que tenga x va a ser una constante porque derivo con respecto a y. Ahora, ¿quiénes acompañan a y? Tenemos que la expresión menos 1 sobre 1 más 9x al cuadrado es una expresión con base a x y está sola, no está acompañando a la variable y. Por lo tanto, es una constante sola y la derivada de ella va a ser igual a 0. Y nos quedaría entonces por derivar x al cuadrado por y al cubo. Como estoy derivando con respecto a y, x al cuadrado es una constante, queda igual porque es un producto. Y derivaríamos y al cubo. La derivada de y al cubo sabemos que es 3y al cuadrado. Ahora bien, 3y al cuadrado multiplicado por la constante x al cuadrado, me queda que m con respecto a y
es 3x al cuadrado por y al cuadrado. La misma forma vamos a aplicar a n. Tenemos que n es x al cubo por y al cuadrado, solo que voy a derivar n con respecto a x. Entonces, si voy a derivar n con respecto a x, y al cuadrado pasa a ser una constante. Multiplica a lo que resulte de la derivada de x al cubo. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Multiplicado por y al cuadrado sería 3x al cuadrado por y al cuadrado. Si se dan cuenta, entonces, las dos derivadas son iguales. Es decir, m con respecto a y es igual a n con respecto a x. Por lo tanto, se aplica el criterio de exactitud y lo que vamos a proceder es aplicar un método de solución a la ecuación 2. Aquí podemos aplicar el método de solución 2, de manera que fxy es igual a la integral de nxy diferencial de x más h de x. De manera que consideramos n, que n es igual a x al cubo por y al cuadrado, y tendríamos entonces que fxy es igual a la integral de x al cubo y al cuadrado diferencial de y más h de x. Como voy a integrar con respecto a y, tendríamos entonces que x al cubo es una constante. Permanece igual porque está en una operación de producto. De manera que tendríamos que integrar y al cuadrado diferencial de y. La integral de y al cuadrado diferencial de y es una integral inmediata o una integral de tabla o teorema. De manera que la integral de y al cuadrado diferencial de y es y al cubo sobre 3, o lo que es lo mismo, 1/3 por y al cubo. Multiplicado por la constante x al cubo, nos quedaría 1/3 de x al cubo por y al cubo más h de x, que no ha generado ningún cambio, queda igual. Una vez que nosotros tenemos fxy, procedemos a derivar toda la expresión obtenida de la integral más h de x con respecto a x. De manera que cuando yo derivo 1/3 de x al cubo por y al cubo con respecto a x, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Por 1/3 se simplifica 1/3 con 3 y me queda x al cuadrado por la constante y al cubo más h de x derivarse, quedaría como h' de x. Todo eso es igualado a la función m. ¿Quién es la función m? X al cuadrado y al cubo menos 1 sobre 1 más 9x al cuadrado. Regresamos y repetimos la explicación. Tengo que al integrar f de xy como la integral de x al cubo y al cuadrado diferencial de y, integro con respecto a y, de manera que x al cubo permanece igual como una constante y la integral de y al cuadrado diferencial de y es igual a 1/3 de y al cubo multiplicado por la constante x al cubo. Quedaría 1/3 de x al cubo por y al cubo más h de x, que no ha tenido cambio, queda igual. Ahora bien, toda la expresión obtenida la vamos a derivar con respecto a x, de manera que si la voy a derivar con respecto a x, va a ser una constante, de manera que y al cubo y 1/3 es una constante, y vamos a derivar entonces x al cubo. X al cubo es 3x al cuadrado. 3 multiplicada por 1/3 se simplifica y queda solamente x al cuadrado multiplicado por y al cubo más h de x, que sería h' de x, igualada a ¿quién? A la función m. La función m, que es igual a x al cuadrado por y al cubo menos 1 sobre 1 más 9x al cuadrado. Ahora bien, a ambos lados de la igualdad pueden verificar que está x al cuadrado y al cubo. Por lo tanto, como x al cuadrado y al cubo está sumando a ambos lados de la igualdad, lo que hacemos es sumar el opuesto a ambos lados de la igualdad. El opuesto de x al cuadrado y al cubo
que en eso sería menos x al cuadrado y al cubo. Ese opuesto lo sumamos a ambos lados de la igualdad, de manera que se simplifica y me quedaría que h' de x es igual a menos 1 sobre 1 más 9x al cuadrado. Ahora bien, ¿quién sería h de x? H de x sería la integral de esa h'. Sacamos factor común, el signo negativo que se sobreentiende que es menos 1, entonces h de x es igual a menos la integral de h' de x, que en este caso h de x es igual a menos la integral de 1 sobre 1 más 9x al cuadrado diferencial de x. Esta es una integral de teorema, es la integral de la forma a sobre a al cuadrado más b por u al cuadrado, diferencial de u, está en las tablas. Por lo tanto, como es una integral inmediata, significa que h de x es igual a menos tangente de 3x más la constante c, porque es una integral indefinida. De manera que tenemos que toda la función, en este caso regresamos a lo que obtuvimos como función f de xy, que fue 1/3 de x al cubo por y al cubo, y como verifican que debo sumar h de x, y si se obtuvo que h de x igual a menos arcotangente de 3x, eso sería igual entonces a 1/3 de x al cubo por y al cubo menos la arcotangente de 3x, igualada a la constante c. Ahora tenemos un ejercicio número 3, el cual nos dice: tangente de x menos el seno de x por el seno de y, diferencial de x, más el coseno de x por el coseno de y, diferencial de y, igual a 0. Nos toca primeramente identificar quién es m y quién es n, porque ya tienen la forma. Entonces m, que corresponde a la función que acompaña el diferencial de x, sería igual a la tangente de x menos el seno de x por el seno de y. Y n sería igual a coseno de x por coseno de y. Ahora bien, vamos a derivar m con respecto a y. De manera que si es con respecto a y, la tangente de x pasaría a ser una constante, por lo tanto la derivada de la tangente de x es igual a 0. Y como voy a derivar con respecto a y, el menos seno de x queda igual porque es una constante y está como en una operación de producto, y derivaría el seno de y. Y el seno de y, la derivada del mismo sería coseno de y. Coseno de y multiplicado por la constante menos seno de x, nos quedaría entonces que la derivada de m con respecto a y es igual a menos seno de x por el coseno de y. De igual manera procedemos a derivar la función n, pero ahora con respecto a x. La función n, que es coseno de x por el coseno de y, si es con respecto a x, coseno de y pasa a ser una constante en una operación con producto de producto, por lo tanto coseno de y permanece igual y derivaríamos entonces el coseno de x. La derivada del coseno es el menos seno de x, por lo tanto n con respecto a x es igual a menos seno de x por coseno de y, cumpliéndose así el criterio de exactitud, donde la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Ahora bien, apliquemos el método de solución 2. fxy es igual a la integral de nxy diferencial de y más h de x. fxy sería entonces igual a la integral del coseno de x por el coseno de y diferencial de y más h de x. Como vamos a integrar con respecto a y, entonces integraríamos el coseno de y, que viene siendo seno de y, multiplicado por la constante coseno de x, más h de x. Tal que fxy es igual al coseno de x por el seno de y más h de x. Entonces tomamos toda esta expresión y la derivamos con respecto a x y la igualamos a la función m, que es igual a la tangente de x menos el seno de x por el seno de y. Ahora bien,
Cuando derivamos con respecto a x y derivamos entonces menos coseno de x por el seno de y, el seno de y permanece como una constante y cuando derivamos el menos coseno de x originaría el menos seno de x por el seno de y, más la derivada de h de x que sería h' de x. Eso es igual ¿a quién? A la función m, que es tangente de x menos el seno de x por el seno de y. Tenemos entonces que a ambos lados de la igualdad tenemos la expresión menos seno de x por el seno de y. Entonces lo que hacemos es sumar el opuesto. El opuesto en este caso sería la misma expresión, pero con el signo diferente. En este caso sería más el seno de x por el seno de y a ambos lados de la igualdad. De manera que nos quedaría entonces que h' de x es igual a la tangente de x. Entonces tendríamos que h de x es igual a la integral de h' de x. Es decir, h de x igual a la integral de la tangente de x diferencial de x. Esa es una integral inmediata o una integral por teorema o una integral por tabla, como quieran expresarla. De manera que h de x es igual a menos logaritmo neperiano del coseno de x más la constante c. Entonces nos regresamos a la función fxy. ¿Qué tenemos en la función fxy? Tenemos que la función fxy, cuando la integramos, obtuvimos el coseno de x por el seno de y. Y luego sustituimos donde está h de x. ¿Sustituimos por qué? Por menos logaritmo neperiano de coseno de x. Y todo lo igualamos a la constante c. Y ese sería el resultado de la ecuación diferencial dada. Ahora bien, es importante acotar que la solución de una ecuación diferencial puede ser una solución general o una solución particular. Se dice que la solución general es cuando tenemos la constante c, que puede ser cualquier valor, es decir, que no conocemos el valor de la constante c o de las constantes c, porque puede haber varias constantes. Y cuando hablamos de solución particular es porque conocemos el valor de esa constante. Generalmente, si yo tengo una ecuación diferencial y necesito o requiero una solución particular, es decir, hallar el valor de la constante c, es necesario que se me dé una condición inicial. ¿Qué significa una condición inicial? Es decir, que me den que para un valor x existe un valor y. Eso es una condición inicial. Y es el caso del ejercicio que tenemos en pantalla. Tenemos acá una expresión de la forma mxy diferencial de x más nxy diferencial de y. Y una condición inicial que me dice que para x igual a menos 1, y vale 2. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a identificar de igual manera como hemos estado haciendo quién es m y quién es n. En este caso, recuerden siempre que m es la función que acompaña o que le corresponde al diferencial de x y que n es la función que le corresponde o acompaña al diferencial de y. De manera que en este caso m es igual a 4y más 2x menos 5 y n es igual a 6y más 4x menos 1. Vamos a aplicar el criterio de exactitud, es decir, la derivada parcial de m con respecto a y debe ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Si derivamos m con respecto a y, ya sabemos que la x va a ser considerada una constante, de manera que vemos toda la expresión m y vemos que tenemos la constante menos 5, su derivada es 0, la constante 2x, su derivada es 0. Y luego tenemos la derivada de 4y. Como estamos derivando con respecto a y, la derivada de y es 1 multiplicada por la constante 4. Eso es igual a 4. Luego tenemos la función n, que es igual a 6y más 4x menos 1. Pero la vamos a derivar con respecto a x. Entonces tenemos la constante menos 1, su derivada es 0. La constante 6y, su derivada es 0.
0. Y luego tenemos 4x. Como vamos a derivar con respecto a x, la derivada de x es 1, multiplicada por una constante que es 4, 1 por 4 es igual a 4. Por lo tanto, las dos derivadas parciales son iguales y se cumple el criterio de exactitud. Y lo que hacemos entonces es proceder de la ecuación. En esto vamos a aplicar el método de solución 1 para alternar. Entonces tendríamos f(x)y es igual a la integral de mxy diferencial de x más g de y. De manera que f(x)y es igual a la integral de 4y más 2x menos 5 diferencial de x más g de y. De manera que tendríamos, por propiedad de integrales, separamos y cada una de ellas se convierte en una integral. Tendríamos la primera integral, sería la integral de 4y diferencial de x. 4y es una constante y nos quedaría la integral diferencial de x. La integral diferencial por 4y, que es la constante, generaría como resultado 4xy. Luego tenemos la integral de 2x diferencial de x. La integral de x diferencial de x es x al cuadrado sobre 2. Multiplicado por 2 se simplifica y me queda como resultado x al cuadrado. Y luego tenemos la integral de menos 5 diferencial de x. La integral diferencial de x es x por menos 5, nos quedaría menos 5x, más la función g de y. Todo este resultado de la f(x)y la derivamos con respecto a y la vamos a igualar a la función n, que es igual a 6y más 4x menos 1. Cuando derivamos toda la función con respecto a y, ¿qué tenemos? La derivada de menos 5x con respecto a y, menos 5x es una constante, su derivada es 0. La derivada de x al cuadrado, como es una constante, su derivada es 0. Nos quedaría entonces 4xy, como vamos a derivar con respecto a y, la derivada de y es 1 por la constante 4x, nos quedaría 4x. Y la derivada de g de y sería g' de y. Es decir, que nos quedaría 4x más g' de y, igualada a ¿quién? A la función n, que es 6y más 4x menos 1. Ahora vemos que a ambos lados de la igualdad suma 4x. Entonces lo que hacemos es sumar el opuesto a ambos lados de la igualdad, que en este caso sería menos 4x. De manera que quedaría que g' de y es igual a 6y menos 1. Como debemos obtener g de y sería la integral de g' de y diferencial de y. G de y es igual a la integral de 6y menos 1 diferencial de y. Es una integral inmediata, una integral de teorema, una integral de tabla, como quieran llamarla. De manera que la integral de 6y diferencial de y, la integral de y diferencial de y es y al cuadrado sobre 2. Pero 6 entre 2 es 3. Por lo tanto, resulta ser 3y al cuadrado. Menos 1 diferencial de y sería menos la integral de diferencial de y. Y la integral de diferencial de y es y afectado por un signo negativo, quedaría como menos y. Más constante c. ¿Qué se hace? Se devuelve a lo que habíamos obtenido como la función f(x)y y sustituimos. La función f(x)y nos había dado 4xy más x al cuadrado menos 5x más lo que obtuvimos como g de y, que en este caso sería 3y al cuadrado menos y todo lo igualamos a la constante c. Ahora bien, es todo igual como hemos venido haciendo, pero aquí en este caso tenemos una condición inicial. Entonces me dice que cuando x vale menos 1, y vale 2. Es decir, donde está la x sustituimos por menos y donde está la y sustituimos por 2. Y por supuesto todo eso está igualado a c. Hacemos la operación respectiva y eso da como resultado 8. Es decir, que c es igual a 8. Entonces escribimos la misma expresión, pero ahora en vez de estar igualada a una constante c cualquiera, está igualada a una constante particular, que en este caso su valor es igual a 8. Entonces hemos obtenido una solución particular de la ecuación diferencial dada.
En este caso, como ejercicio número 5, tenemos algo diferente. Aquí no vamos a resolver la ecuación diferencial. Aquí vamos a probar qué valor necesitamos de K para que la ecuación diferencial sea exacta. Es decir, vamos a hallar un valor de K de manera que cuando se aplique el criterio de exactitud se cumpla y entonces podamos decir que esa ecuación diferencial es exacta. Por lo tanto, acá el objetivo es solamente hallar el valor de K. Entonces tenemos lo siguiente. La función es m, está identificada como y al cubo más K por x y a la 4 menos 2x. Es la función que corresponde al diferencial de x. Y luego tenemos la función n, que es 3x por cuadrado más 20x al cuadrado por y al cubo. Es la función que corresponde al diferencial de y. Como sabemos, vamos a partir de la premisa o del principio que ellas son exactas. Por lo tanto, sus derivadas parciales son iguales. Entonces, decimos, bueno, la derivada de m con respecto a y, tendríamos entonces que la derivada de y al cubo es 3y al cuadrado, ¿verdad? Luego tenemos la derivada de k por x por y a la 4. K y x vendrían a ser una constante que está en una operación de producto. Y tendríamos que obtener entonces la derivada de y a la 4. La derivada de y a la 4 es 4y al cubo multiplicada por kx sería 4kxy al cubo. Y la derivada de menos 2x, como estoy derivando con respecto a y, es una constante y la derivada de una constante es 0. De manera entonces que la derivada de m con respecto a y es igual a 3y al cuadrado más 4k por x y al cubo. Esa es la derivada parcial de m con respecto a y. Luego procedemos a derivar n con respecto a x. Sabemos que n es igual a 3x por y al cuadrado más 20x al cuadrado por y al cuadrado. Resulta que si yo voy a derivar con respecto a x, todo lo demás que lo acompaña, y en este caso todo lo demás lo acompaña en una operación producto, las constantes quedarían iguales. Es decir, si yo tengo 3x por y al cuadrado, voy a derivar con respecto a x. La derivada de x es 1 multiplicado por la constante 3y al cuadrado. Entonces quedaría 3y al cuadrado. Luego tenemos como constante 20 y y al cubo. Derivo con respecto a x, es decir, la derivada de x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es 2x. 2x multiplicado por 20 y por y al cubo quedaría 40x por y al cubo. De manera que lo que hacemos es aplicar el criterio de exactitud igualando las dos derivadas. Tendríamos entonces que 3y al cuadrado más 4kx y al cubo es igual a 3y al cuadrado más 40x al cubo. Como se dan cuenta, 3y al cuadrado es una expresión que está en los dos lados de la igualdad. Entonces lo que hacemos es sumarle el opuesto a ambos lados de la igualdad, de manera que se simplifique y nos queda la ecuación de la siguiente manera. 4kxy al cubo igual a 40xy al cubo. Ahora bien, xy al cubo está multiplicando en los dos lados de la igualdad. ¿Qué hacemos? Multiplicar por el inverso de la misma expresión. El inverso sería 1 sobre x por y al cubo, de manera que quedaría 4k igual a 40. K es igual a 40 sobre 4, K es igual a 10, de manera que para que la ecuación diferencial exacta, la ecuación diferencial dada sea una ecuación diferencial exacta, el valor de K debe ser igual a 10. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que les sea de provecho el material brindado.